Hemos recordado en capítulos anteriores que el ADGIS se divide en dos ramas. La derecha, que sigue la dirección del tronco, y la izquierda, que inmediatamente se divide en dos: el fascículo antero-superior y el fascículo postero-inferior. Para estudiarlo no basta el electrocardiograma común. Para ello se introduce un electrodo bipolar por punción transcutánea de la vena femoral hasta la aurícula derecha, cerca de la tricúspide. La despolarización del ADGIS se inscribe dentro del PR del electrocardiograma y consta de espigas llamadas AHV y se miden los intervalos. El intervalo PA entre el inicio de la onda P del electrocardiograma y la espícula A representa el tiempo de conducción intraauricular y normalmente es de 15-25 milisegundos. El intervalo AH representa el tiempo entre la parte baja de la aurícula derecha hasta el ADGIS e indica el tiempo de conducción del nódulo aurículo-ventricular. Normalmente es de 60 a 140 milisegundos. El intervalo HV representa el tiempo de conducción entre el ADGIS y el miocardio ventricular y normalmente mide 30-55 milisegundos. Estudiar el ADGIS es fundamental para el diagnóstico diferencial de algunas dolencias y especialmente entre taquicardia supraventricular y ventricular con conducción aberrante, para el diagnóstico del síndrome de Wolff-Parkinson-White, el bloqueo de rama y el bifascicular, para determinar el lugar del bloqueo de segundo y tercer grado y para seguir el tratamiento de las taquicardias ventriculares y supraventriculares. Cuando se altera la conducción intraventricular, se tienen los semibloqueos y el bloqueo parietal de la red de Purkinje. Los semibloqueos deben estudiarse en las derivaciones de los miembros. El fascículo anterior de la rama izquierda va a la parte antero-superior del ventrículo izquierdo. Si este fascículo se bloquea, esta parte se activa después. Como consecuencia, los vectores iniciales del QRS se dirigen hacia abajo, hacia D3. La parte antero-superior, que es la última que se activa, va en cambio arriba y a la izquierda. Forma la última parte del QRS, por lo que se ve como S en D3 y ABF y R en D1 ABL. El hemibloqueo izquierdo posterior presenta cambios opuestos: S en D1 y R en D3. Lo vemos mejor en las siguientes imágenes. En esta imagen vemos un bloqueo izquierdo anterior cuyos criterios diagnósticos son los siguientes: eje del QRS desviado a la izquierda a menos 30 grados o más. R en D1 y ABL y S en D3 y ABF. QRS menor de 0,12 segundos en ausencia de bloqueo de rama derecha. Este hemibloqueo se ve en la hipertensión arterial,
la enfermedad valvular aórtica, la enfermedad coronaria, sobre todo en el infarto posterior, en la enfermedad pulmonar crónica y en la fibrosis idiopática del ventrículo izquierdo. Como ya hemos señalado, el hemibloqueo izquierdo posterior presenta cambios opuestos a los del hemibloqueo anterior. Eje del QRS desviado a la derecha a más 110 grados o más, S en D1 y ABL y R en D3 y ABF, y QRS menor de 0,12 segundos. A diferencia de la rama anterior, la posterior es corta, ancha y no se relaciona con el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Por eso es menos lesionada y este hemibloqueo es poco frecuente. Casi siempre se presenta asociado a bloqueo de la rama derecha. Suele presentarse en el infarto de cara posterior del ventrículo izquierdo. Se llama bloqueo bifascicular cuando se toma más de un fascículo. Aquí, la conducción del estímulo desde el nódulo sinusal a los ventrículos se hace por medio del nódulo auriculoventricular, el ADGIS y el fascículo restante no bloqueado. Si se bloquea el fascículo restante, aparece un bloqueo trifascicular o completo. De ahí la importancia de diagnosticar tanto un bloqueo monofascicular, esto es un bloqueo anterior y posterior, como un bifascicular, esto es un hemibloqueo más un bloqueo de rama derecha. Cuando el bloqueo es de las dos ramas de la ADGIS, se llama bloqueo de rama bilateral. Esta imagen muestra un bloqueo bifascicular, un bloqueo de la rama derecha, ver la imagen en V1, y un hemibloqueo izquierdo anterior con R en D1 y S en D3 y con el eje del QRS en la zona indeterminada, en menos 160 grados. Se ve a menudo en el infarto de miocardio y suele preceder al bloqueo trifascicular o completo o de tercer grado. Hay diversas formas de bloqueo parietal, esto es, de la red de Purkinje, pero las más comunes son el parietal difuso y el localizado. El difuso presenta QRS anchos entre 0,14 y 0,20 segundos en todas las derivaciones. Se ve en los trastornos hidroelectrolíticos como hipo o hiperpotasemia, en algunas miocarditis graves y en la intoxicación por quinidina. La forma localizada se presenta en el infarto y en las miocarditis, y las imágenes se ven en las precordiales derechas o izquierdas correspondientes. El bloqueo de rama derecha se define como un ensanchamiento del QRS mayor de 0,12 segundos, pero con ritmo supraventricular, sinusal, aleteo, fibrilación auricular. El bloqueo de rama derecha determina alteraciones de la despolarización y repolarización del ventrículo derecho. Su activación se realiza después de la del ventrículo izquierdo. Por ese motivo, no se afectan las partes iniciales del QRS. El primer vector o septal no se modifica, pero como hay una interrupción de la rama derecha, la parte baja del tabique se despolariza después del ventrículo izquierdo. En cambio,
El ventrículo izquierdo se activa normalmente. En las precordiales derechas, en especial V1, el QRS adopta el aspecto RS-R', donde la R es septal, la S es sobre todo ventricular izquierda y la R' es de la parte baja del tabique y del ventrículo derecho. Por eso R' tiene una pequeña meseta, pues es bivectorial. En V6 hay una imagen en espejo, QRS, donde Q es septal, R del ventrículo izquierdo y S de la parte baja del tabique y del ventrículo derecho, pero empastada y ancha, porque es bivectorial. Frente al ventrículo izquierdo, de 1 a VL, V5, V6, hay S ancha y poco profunda y se parecen entre sí, y la repolarización no se modifica. En cambio, frente al ventrículo derecho, V1 y D3, donde se parecen, la T es invertida, negativa y asimétrica. El QRS es ancho. Se dice que el bloqueo es incompleto cuando el QRS es menor de 0,12 segundos y la deflexión intrínsecoides en V1 es menor de 0,08 segundos y es completo cuando el QRS es mayor de 0,12 segundos y la deflexión intrínsecoide supera 0,08 segundos. En esta figura, 1 es el primer vector del tabique, 2 es el vector del ventrículo izquierdo, 3 de la parte inferior del tabique y 4 del ventrículo derecho. El vector resultante final va a la derecha, entre menos 130 y menos 170 grados, es decir, en la parte indeterminada, por lo que hay S en D1, D1 en negativo, y RS-R' de voltaje moderado o QR en D3. Este bloqueo se llama bloqueo común o tipo Wilson. Si el eje se desvía entre más 110 grados y más 150 grados, esto es, bien a la derecha, con RS en D1 y QR en D3, se tiene el bloqueo de rama derecha completo raro o tipo Bailey. Obedece a un corazón vertical, hipertrofia del ventrículo derecho y presencia de hemibloqueo izquierdo posterior, S en D1 y R en D3. Puesto que la activación del ventrículo izquierdo no se afecta en el bloqueo de rama derecha, la presencia de un infarto puede reconocerse por la presencia de ondas Q patológicas. Esta imagen muestra un bloqueo bifascicular, un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo izquierdo anterior, R en D1 y S en D3. Esta otra imagen muestra un bloqueo incompleto de rama derecha, QRS menor de 0,12 segundos, deflexión intrínsecoide en V1 menor de 0,08 segundos. Al igual que el derecho, un bloqueo de rama izquierda se define por la presencia de un QRS ancho con ritmo supraventricular. Aquí se altera la activación en la repolarización del ventrículo izquierdo. El hecho fundamental aquí es que el primer vector septal está invertido, va de derecha a izquierda y retardado, por lo que el ventrículo izquierdo se despolariza con retardo. La despolarización del ventrículo derecho es contemporánea de la despolarización del tabique y del comienzo de la despolarización del ventrículo izquierdo. Por ese motivo, los vectores derechos
son permanentemente neutralizados por los vectores izquierdos y la resultante es un vector que va a la izquierda. En V6, el QRS toma el aspecto de R exclusiva o en meseta con T invertida y asimétrica. Lo mismo sucede en D1. Es muy sugestiva la desaparición de la Q en V5, V6 debido a la inversión del vector 1 septal. En V1 es tipo RS, en espejo de la R exclusiva en V6. Lo mismo en D3. El bloqueo es incompleto si el QRS es menor de 0,12 segundos y la deflexión intrínsecoide menor de 0,08 segundos y completo cuando es mayor en ambos. Aquí 1 es el vector septal primero, invertido. 2 el vector septal izquierdo, que sigue vías aberrantes, es el que da la R de V5, V6 y borra el vector 1, por lo que no se ve Q y la R pequeña de V1. De ahí el complejo QS en algunos enfermos con patología grave. Las imágenes se ven en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, es decir, D1 a VL, V5, V6. Esta imagen muestra que en un 70% de casos se ve la pequeña R en V1 y en el 30% restante esta desaparece y muestra un complejo QS. La alteración es más grave. Esta última imagen se ve cuando el eje del QRS se ubica más allá de menos 30 grados y se compromete la red de Purkinje de la pared anterosuperior del ventrículo izquierdo. Aquí se ve hemibloqueo izquierdo anterior, R en D1 y S en D3, y para que ello suceda, la interrupción de la rama izquierda de la de His no es total. Se ve en la miocardiopatía congestiva y en la cardiopatía coronaria grave. Esta es la imagen de un bloqueo completo de rama izquierda con R en meseta en V5, V6, además de D1 y ABL. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un síndrome de preexcitación. Recibe este nombre cuando este último se acompaña de taquiarritmias supraventriculares de manera paroxística. La figura muestra que hay comunicaciones anómalas entre aurículas y ventrículos que conducen el estímulo en forma más rápida. Las fibras de James van por el fascículo internodal posterior que cortacircuita al nódulo auriculoventricular y da un síndrome con PR corto sin onda delta. Las fibras de Kent unen la aurícula con el ventrículo. Son mucho más importantes en las cavidades derechas. Dan un síndrome con PR corto y onda delta. Las fibras de Maheim que conectan el nódulo auriculoventricular o el A de His a la zona posterior del tabique interventricular dan un síndrome con PR normal y onda delta. El estímulo eléctrico caminaría por el A de James haciendo cortocircuito en el nódulo auriculoventricular y activando parte del ventrículo derecho por el A de Kent y bloqueando la vía normal de excitación. Las características electrocardiográficas del síndrome de preexcitación son intervalo PR corto menor de 0,12 segundos, complejos QRS anchos, onda delta en la parte inicial del QRS. La onda delta
es propia de la preexcitación, pues los ventrículos son activados por dos fuentes diferentes, la normal y la anómala. Se describen dos formas electrocardiográficas, la forma A y la B. En el tipo A, que es la forma más común, la vía anómala conduce los estímulos a la pared posterior del ventrículo izquierdo, por lo que la activación va desde la parte posterior a la anterior y de epicardio a endocardio. Por ese motivo hay R alta en V1, V2, QRS ancho, onda delta en todas las precordiales y eje del QRS a la derecha. En el tipo B, la activación va del epicardio del ventrículo derecho al endocardio y de aquí a la parte posterior del ventrículo izquierdo. Por ese motivo hay RS en V1, V2, onda delta solamente en las precordiales izquierdas y eje eléctrico del QRS desviado a la izquierda, D1 positiva, D3 negativa. Una variante bastante común es el síndrome de Lawn-Gannon-Levine cuando el estímulo va por la fibra de James. En este caso el QRS es normal, el PR corto y no hay onda delta. Por lo general, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es una alteración aislada sin que exista otra patología cardíaca. Sin embargo, es más común en la enfermedad de Epstein, que es inserción de la tricúspide más abajo en el ventrículo derecho con comunicación interauricular. El problema más importante en este síndrome es que puede provocar muerte súbita, especialmente durante una crisis de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Nos queda por mencionar la alternancia eléctrica. La imagen muestra complejos QRS altos y bajos que pueden coincidir o no con una alternancia mecánica, esto es, con un pulso alternante propio de la insuficiencia cardíaca. También puede verse en la taquicardia supraventricular aún sin insuficiencia cardíaca. La alternancia es total cuando abarca las tres ondas P, QRS, T. Esta se ve en el taponamiento cardíaco y se debe a la oscilación del corazón en el saco pericárdico con líquido a presión. En el próximo capítulo nos ocuparemos de las taquiarritmias.